Confieso que dejé que mi hermano fuera a la cárcel por algo que hice yo. Y nunca dije la verdad. Hay secretos que te definen como persona. Que te muestran quién eres realmente cuando nadie te está mirando. Este es el mío. Y después de 8 años cargándolo solo, necesito contarlo. No busco perdón. No busco que me entiendan. Solo necesito que alguien más sepa lo que hice, porque ya no puedo seguir siendo el único que lo sabe. Tenía 22 años y mi hermano menor Diego 19 cuando ocurrió algo que cambió nuestras vidas para siempre. Algo que yo provoqué y que él pagó sin saber jamás por qué. Éramos una familia normal de clase media en una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce. De esas ciudades donde si estornudas en la mañana, al mediodía ya 3 vecinos te preguntan cómo estás. Mi papá trabajaba en construcción desde las 5 de la mañana, volvía agotado pero nunca se quejó ni un solo día. Mi mamá trabajaba en una tienda de ropa en el centro, siempre de buen humor, siempre con una sonrisa lista para cualquiera. Eran personas que habían sacrificado muchísimo para darnos una vida estable, y nosotros dos éramos lo más importante en sus vidas. Diego era el favorito, y era completamente merecido. No por capricho sino porque era genuinamente una buena persona. Tranquilo, trabajador, sin vicios. El tipo de hijo que cualquier padre desearía tener. Terminó el colegio con buenas notas, consiguió trabajo apenas pudo, ahorró desde el primer sueldo. Nunca dio un problema. Nunca los decepcionó con nada. Tenía esa cualidad rara de hacer siempre lo correcto sin que nadie se lo pidiera. Yo en cambio siempre fui el problema de la familia. Desde adolescente era evidente. Fiestas entre semana, deudas pequeñas que mis padres terminaban pagando, trabajos que duraban 2 o 3 meses antes de que me aburriera o cometiera algún error. Tenía talento para comenzar cosas y ninguno para terminarlas. Mis padres me querían igual, de eso nunca dudé, pero había una diferencia en cómo nos miraban. A Diego con orgullo puro. A mí con una mezcla de amor y preocupación constante que a veces dolía más que cualquier regaño. Para cuando yo tenía 22 años la situación era clara, Diego estaba construyendo su vida con paciencia mientras yo seguía dando vueltas en círculos, prometiendo cambiar y no cambiando nunca realmente. Un viernes en la noche salí con unos amigos, tomé más de lo que debía, como siempre. La noche fue larga y ruidosa, llena de ese tipo de diversión que se siente increíble en el momento y completamente vacía al día siguiente. En algún punto de la noche alguien sacó una bolsa con pastillas. No pregunté qué eran. Simplemente las guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta pensando que las devolvería después. Era exactamente el tipo de decisión irreflexiva que tomaba constantemente, sin pensar en consecuencias, sin pensar en nadie más que en mí mismo. Al llegar a casa en la madrugada, colgué mi chaqueta en el perchero de la entrada como siempre. Era un perchero viejo de madera cerca de la puerta, donde toda la familia colgaba sus cosas al llegar. No pensé en las pastillas. Estaba cansado y lo único que quería era dormir. Diego salió temprano al día siguiente. Era sábado pero había aceptado un turno extra para ahorrar un poco más ese mes. En el apuro de la mañana tomó la chaqueta del perchero sin fijarse bien. La mía y la suya eran muy parecidas, mismo color oscuro, mismo estilo, compradas en el mismo almacén con meses de diferencia. Se fue sin desayunar, con prisa, sin sospechar absolutamente nada. Lo detuvieron a 3 cuadras de la casa en un control de rutina. Cuando revisaron su chaqueta encontraron las pastillas en el bolsillo interior. Cuando me llamaron para contarme lo que había pasado me quedé completamente paralizado. Diego estaba en la estación diciéndoles que no sabía nada de esas pastillas, que debía ser un error, porque era completamente verdad, él no sabía nada. Pero yo sí sabía. Yo sabía exactamente de dónde venían y exactamente quién era el único responsable. Me dije a mí mismo que iba a confesar inmediatamente. Que era cuestión de minutos. Que no podía dejar que mi hermano pagara por algo completamente mío. Me lo repetí como un mantra mientras me vestía, mientras caminaba hacia la puerta. Pero entonces vi a mis padres en la sala. Mi mamá lloraba sin sonido, solo lágrimas cayendo mientras intentaba entender lo que había pasado. Mi papá tenía una expresión que nunca le había visto, no era enojo, era dolor puro mezclado con confusión, y lo hacía parecer 10 años más viejo de repente. Me miró buscando respuestas y yo no pude decir absolutamente nada. Algo en mí se quebró de la manera equivocada. No me quebré de valentía ni de amor fraternal. Me quebré de miedo. Un miedo cobarde y egoísta. Miedo a las consecuencias legales que me tocarían. Miedo a ser definitivamente, sin excusas posibles, el hijo que arruinó todo de manera irreparable. Y ese miedo fue más fuerte que todo lo demás. Diego pasó 3 días detenido. 72 horas. Durante ese tiempo yo dormí en mi cuarto, comí en la mesa familiar, vi las noticias con mis padres, escuché a mi mamá rezar en voz baja cuando creía que nadie la escuchaba, todo esto sabiendo que con una sola llamada podía terminar con todo aquello de inmediato. No hice esa llamada. Finalmente lo soltaron por falta de pruebas suficientes. Cuando entró por la puerta esa tarde, mi mamá lo abrazó durante varios minutos sin soltarlo. Mi papá le dio la mano con los ojos brillosos. Yo lo abracé también y le dije que estaba feliz de que estuviera en casa. Fue el abrazo más deshonesto de mi vida entera. El daño ya estaba hecho de todas formas. Diego perdió su trabajo porque no se presentó esos 3 días. El vecindario empezó a murmurar, en una ciudad pequeña una detención te marca aunque te suelten, aunque no haya cargos formales. La gente no espera confirmaciones para formarse opiniones. Diego lo notó. Empezó a percibir las miradas diferentes, los silencios incómodos, como algunas puertas que antes estaban abiertas se cerraban sutilmente. Era inocente pero cargaba con una sombra que no merecía cargar. Nunca le conté la verdad. Ni a él, ni a mis padres, ni a nadie en 8 años. Diego cambió después de eso, no de golpe sino gradualmente. Se volvió más callado, más reservado, más desconfiado del mundo. Dejó de salir con facilidad, dejó de ver a sus amigos de siempre, perdió esa ligereza natural que siempre lo había caracterizado. Consiguió otro trabajo eventualmente pero nunca igual de bueno. El que tenía antes era una oportunidad que no volvió a aparecer. Se fue de la ciudad 2 años después. Dijo que quería nuevas oportunidades, empezar de cero en un lugar donde nadie lo conociera. Pero yo sé que también quería escapar de la mirada de la gente que lo había visto esposado, de los susurros que nunca terminaron del todo. Hoy tenemos poco contacto. Nos hablamos en Navidades y cumpleaños, conversaciones cortas, educadas, superficiales. La cercanía que teníamos de niños desapareció, y ninguno de los dos supo explicar exactamente por qué. Él no sabe por qué. Yo sí sé. Mis padres envejecieron de golpe ese año. Algo en ellos cambió también, la imagen del hijo perfecto manchada por algo que nunca entendieron completamente.
Nunca lo dijeron, pero lo vi en sus ojos durante meses. Han pasado 8 años. Soy una persona diferente ahora en muchos sentidos. Tomé mejores decisiones, construí una vida más estable, dejé atrás los hábitos que me tenían dando vueltas. Pero hay noches en que me despierto pensando en Diego. ¿En quién sería hoy si esos 3 días no hubieran existido? Si hubiera conservado ese trabajo, esa reputación intacta, esa confianza en el mundo que tenía antes. La respuesta siempre es la misma, probablemente estaría mucho mejor de lo que está hoy. Y yo soy el único responsable de eso. Me he preguntado 1000 veces si debo decírselo ahora. Si tiene sentido después de 8 años abrir esa conversación que va a cambiarlo todo. Si lo hago para aliviar mi culpa o porque él genuinamente merece saber la verdad. Si decírselo ahora lo ayuda o simplemente agrega otro golpe a algo que ya superó a su manera. No tengo la respuesta, sigo sin tenerla después de 8 años. Lo que sí sé es que el silencio tiene un costo que no esperaba. Creí que el tiempo borraba estas cosas. Que el peso se volvería más liviano hasta desaparecer. Pero la culpa no desaparece con el tiempo, se adapta, se instala, se vuelve parte del paisaje de tu vida. Está ahí cuando lo esperas y cuando no. Si pudiera volver a esa madrugada cuando colgué la chaqueta en el perchero, lo haría diferente. Si pudiera volver al momento cuando me llamaron y todavía podía hablar, lo haría diferente. Pero no puedo. Y esa es la parte más pesada de todo, no hay corrección posible para algunas cosas. Solo la decisión de qué hacer con lo que queda. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Le dirías la verdad a tu hermano después de 8 años o dejarías las cosas como están? ¿Hay secretos que es mejor llevarse a la tumba? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si tú también cargas con algo que nunca has podido decirle a nadie, recuerda que este canal existe exactamente para eso, para confesar lo que no puedes decirle a nadie más. Suscríbete, cada semana una nueva confesión que no vas a poder dejar de escuchar.